Buenos días, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos un domingo más desde nuestro hogar con el propósito de compartir un ratito con todos ustedes un mensaje, una enseñanza sobre la palabra del Señor. Quisiera bendecirles, quisiera hasta donde ustedes se encuentran, que reciban un gran abrazo de parte de mi familia y mío propio, de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Fuente de Luz, con el deseo de que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, que las misericordias las estén disfrutando en esta mañana. Dando tiempo para que algunos hermanos se conecten, quisiera poner una canción, mi canción favorita. Esa canción tengo muchos años de haberla escuchado por primera vez y tiene un sentir muy especial para mí. Y precisamente porque habla del tema que hoy quiero compartir con ustedes. Así que quise compartirla en la pantalla, pero no lo logro. No lo logro. Voy a tener que capacitarme un poquitito más, pero vamos a escucharla. Vamos a escuchar esta canción. Y por favor, póngale atención porque es una canción muy doctrinal. Muy, muy doctrinal. Entonces, con ustedes esta preciosa canción. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos en tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos en tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Padre amado, gracias. Gracias infinitas, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu gran salvación, por tu gran bondad y tu gran misericordia. Quiero pedirte de manera especial que bendigas a todas y cada una de las personas que están conectadas
en este momento, Señor, y aquellos que van a escuchar esta reflexión, aquellas personas que van a reflexionar también, Señor, sobre lo que hoy vayamos a hablar aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy quiero hablarles de algo, de un tema que me apasiona, de un tema que es de los temas más preciosos que yo encuentro en la palabra del Señor y que nos permite entender un poquitito más este caminar en la fe. Hoy voy a hablarles sobre la maravillosa gracia, qué es la gracia y cómo vivirla. ¿Qué es la gracia y cómo el cristiano debe vivir ese regalo de Dios? Porque la gracia es una de las principales doctrinas de la fe cristiana. Cuando usted tuviera que enumerarlas o de alguna manera mencionar las principales doctrinas de la fe cristiana, la gracia está en la cúspide de esas doctrinas. Las doctrinas son principios básicos sobre los que está cimentada la fe. Nosotros, los cristianos, tenemos doctrinas que creemos y que vivimos, o eso esperamos, sobre las que está cimentada, construida toda nuestra fe. Si una doctrina de esta falla, nuestro edificio se cae, la fe nuestra claudica de alguna manera. Por eso es tan importante entender sobre qué doctrinas está cimentada tu fe. De ahí la importancia de conocerlas, no solo para entenderlas, sino para vivirlas. La gracia es una de estas hermosísimas doctrinas precisamente, sobre las que está cimentada esa fe en la palabra del Señor, en el mensaje de Jesucristo. Si quitas la gracia de la fe cristiana, te conviertes en una fe de méritos. Y muchos de nosotros, muchas personas que están escuchando este mensaje, puede que estén ahí. Puede que tengan una fe de méritos, una fe donde usted va escalando según usted lo merezca, según usted sea bueno, según usted haga cosas buenas. Muchas de las personas, de los creyentes de iglesias cristianas, no solo católicas, sino evangélicas, creen, y muy arraigado lo tienen, de que su avance en la fe depende de lo que ellos hagan. Depende de los méritos personales que cada uno de nosotros logre. Y por eso es tan importante. Estas personas han sacado sin saberlo a la gracia de su fe. Por eso es tan importante que usted y yo, al final de la jornada, al final de esta reflexión, podamos tener claro qué es la gracia y cómo vivirla. Y una de las cosas más hermosas que trae la gracia a la vida del creyente es libertad. Una gran libertad. Dice la palabra del Señor allá en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Quiero contarles una anécdota. Algo que me pasó hace unos 15 años tal vez, cuando me congregaba en la iglesia, primera iglesia bautista en Heredia. Resulta que llegó un muchacho nuevo a la congregación, un joven de unos 25 años, y encontró en mí a alguien con quien podía conversar y alguien a quien le podía hacer preguntas precisamente sobre lo que creíamos. A él le gustó mucho la congregación, le gustó mucho cómo hablábamos, pero tenía ciertas dudas, ciertas cosas que no sabía en qué creíamos nosotros. Entonces me dijo: don Carlos, usted podría llegar un día a mi casa para poder conversar con usted sobre algunas cosas doctrinales que a mí me gustaría saber qué creen ustedes, para decidir si me congrego o no me congrego con ustedes. Yo, claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, eso fue un domingo. El martes llegué en la noche a la casa de él a visitarlo y me hizo una sola pregunta. Una sola pregunta. Él me dice: mire, yo necesito saber si ustedes creen en la doctrina de la gracia. Y yo le dije: bueno, totalmente. Nuestra iglesia está cimentada sobre la doctrina de la gracia. Para nosotros la gracia
es la única manera en que podemos acceder al plan de Dios. No hay otra manera. La gracia es el camino, es la puerta que nos lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque es a través de la gracia, del regalo inmerecido de Dios, como lo vamos a ver esta mañana, que nosotros podemos alcanzar salvación. No podemos alcanzar salvación por méritos propios. Ese muchacho me vio muy dolido, me agachó su cara y me dijo, mira, bueno, yo no creo eso, yo no creo que yo no tenga que hacer nada para agradar a Dios, que yo no tenga que hacer nada para ganar mi salvación. Yo no creo que yo me pueda congregar con ustedes, porque yo no creo en esa doctrina. Yo le dije, mira, me duele mucho, me gustaría que pudiéramos entablar más conversaciones sobre lo que dice la palabra al respecto, que hay muchísima doctrina en la palabra del Señor como para que usted tenga un elemento de juicio adicional. Y me dice, no, yo no creo, yo creo que yo tengo que esforzarme por mi salvación y que esa salvación yo me la voy a ganar. Pero bueno, si esa es tu posición, desgraciadamente yo no te voy a hacer cambiar. Eso es un trabajo del Espíritu Santo, pero en nuestra congregación lo que vas a encontrar es una congregación que vive o que enseña lo que es la gracia del Señor. Fue muy triste para mí tener que salir de esa casa y obviamente el muchacho pues no lo volvió a ver, no volvió a la iglesia. Eso me llamó poderosamente la atención y marcó mi vida desde ese momento, de cómo hay muchas personas, y la gran mayoría, desgraciadamente, de los que profesan nuestra fe, que no entienden y no creen que sea así, que sea de esa manera. No es trabajo mío convencerlos, no, eso no es mi trabajo, ese es trabajo del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, que usted escuche esta enseñanza le puede inquietar a entender una verdad tan grande como es la gracia de Dios. Gracia viene del latín gratia y se define como favor o beneficio que no recibe ningún tipo de merecimiento. O sea, es un favor o un beneficio que no requiere de parte nuestra ningún tipo, vamos, no lo merecemos. Es algo que Dios nos da que nunca nos lo vamos a merecer. Nunca, por más buenas personas que hagamos, por más buenas obras que hagamos, por más extraordinarios seres humanos que hagamos, por más santos, mal utilizado ese término, por más santos que seamos, nunca nos vamos a merecer la gracia de Dios. Nunca, nunca, no hay forma ninguna. Más sencillo, es cuando recibimos algo que no merecemos. Ese es el término gracia más sencillo que usted y yo podemos manejar fácilmente en nuestra cabeza. Es cuando tú recibes algo que no te mereces. No te lo vas a merecer nunca. La mayoría de los cristianos viven su fe, les decía ahora, sin entender y sin disfrutar en su fe la gracia de Dios. Vivimos como atemorizados todo el tiempo de fallar, como condenados continuamente. Y eso es terrible, porque al final nuestra fe no es una fe libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Péguese esto ahí en la mente porque es la verdad de la palabra del Señor la que te lleva a una libertad. ¿A una libertad de qué? De no vivir bajo ese temor constante de estarle fallando a Dios. ¿En qué parte de la construcción de nuestra fe entra la gracia? Recuerda que todos vamos construyendo nuestra fe. Todos los días vamos construyendo nuestra forma de creer. Y tenemos que irla cimentando con los principios. Con esos principios que son los que sostienen esa fe. Porque esa fe va a ser probada. Va a venir tormentas, van a venir pruebas, van a venir situaciones durísimas. Y ahí es donde tu fe va a ser probada. Por eso es tan importante que los cimientos de tu fe estén bien fuertes. ¿Dónde entra la gracia en esa construcción de nuestra fe? Bueno, cuando construimos doctrinalmente nuestra fe, según las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios, nos encontramos lo siguiente. Vamos a ver. Lo primero que debemos entender es que todos los que somos cristianos, todos los que profesamos la fe cristiana, los que somos hijos de Dios, debimos haber tomado esta decisión en algún momento de nuestra vida. Ese es el principio de esta construcción. El ser cristiano es una decisión, no es una herencia.
no es algo que yo puedo heredar de mi familia. Puedo heredar encaminarme hacia la fe, puedo heredar doctrina, enseñanza, pero soy yo el que tengo que tomar esa decisión. Cuando yo tomo una decisión por hacerme cristiano, por seguir a Jesús, es una decisión personal. Muchos la toman muy niños, muy jovencitos, apenas tengan conciencia de lo que están haciendo, porque los niños bebés no pueden tomar decisiones. Cuando usted tenga conciencia a cierta edad, usted ya puede perfectamente decir, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser cristiano. Es una decisión personal, no se hereda, por ende, no es algo que yo pueda decir, yo nací cristiano, yo nací en la iglesia. Puedes decir, yo nací en la iglesia, pero en algún momento dado, de ese caminar dentro de la congregación, usted tuvo que haber levantado la mano y decir, Señor, yo quiero seguirte, libremente, con todos tus conocimientos propios de lo que estás haciendo. Esta decisión es motivada definitivamente por el Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra manera. Dios revela a tu vida tu condición espiritual, una condición de pecado. O sea, por cuanto yo he pecado y he ofendido a Dios, yo necesito restaurar mi condición con el Señor. Y es aquí donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Según Juan 16, de 5 al 11, es una parte hermosísima, porque aquí es donde usted dice, no, yo me decidí de alguna manera buscar a Dios. No, Dios siempre toma la iniciativa. Es Dios quien te busca a ti. Es Dios que a través del Espíritu Santo te convence de esa necesidad de cambiar tu rumbo, de cambiar tu realidad espiritual. Vean qué lindo lo que dice Juan 16, del 5 al 11. Vean qué palabra más increíble. Dice, ahora voy, está hablando Jesucristo, ¿verdad? Ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes pregunta a dónde voy. Está hablando a los discípulos. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, así le dice Jesucristo, el Espíritu Santo, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces en este pasaje vemos cómo definitivamente es a través del Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros los que nos convencemos a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien inquieta nuestro corazón. Estamos construyendo las bases de nuestra fe. Si tú, a través del Espíritu Santo, reconoces que eres pecador, que necesitas cambiar tu vida, que necesitas cambiar tu rumbo, el Espíritu Santo es el que está trabajando en ti. Entonces, en ese momento estás convencido de pecado. Cuando tú estás convencido de pecado, lo que queda es pedirle perdón a Dios. En ese momento en que tú le pides perdón a Dios, tú necesitas reconocer la obra redentora, la obra que borra tu pecado, que es la cruz de Cristo, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Estamos hablando de gracia, pero ¿cómo llego? ¿Qué parte de mi estructura de fe, en qué parte entra la gracia? Cuando usted y yo estamos en este proceso de reconocer nuestra condición espiritual de pecadores, es aquí donde aceptamos, reconocemos vocalmente, según dice Romanos 10, 9 y 10, que si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está hablando aquí de lo importante que es audiblemente reconocer que soy pecador y que Jesucristo es el Señor. Y que a través de la cruz de Cristo yo tengo acceso a su salvación. Ahora, de mi arrepentimiento al proceso de salvación, lo que hay en medio es precisamente gracia. Es aquí donde hay gracia total, donde el Señor, a través de que le place, pone a nuestra disposición por la cruz de Cristo el regalo de la salvación. ¿Qué hace una persona para ser salvo? Absolutamente nada más que reconocer su condición de pecado, reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Esas dos condiciones hacen que usted abra una puerta maravillosa hacia la gracia de Dios. La gracia de Dios está detrás de esa puerta, detrás de la puerta del arrepentimiento de mi condición y detrás
esa puerta está detrás de mi aceptación de Jesús como Señor y Salvador. Es tan hermoso, hermanos, que lo que hace es, a la par de esa confesión de pecado y a la par de esa confesión de sometimiento a Dios, a Jesucristo y a su obra, usted entra en un mundo llamado la gracia. Y una vez que estás allá adentro, lo que estás recibiendo es algo que tú no mereces. Es el regalo del cielo. Es Dios diciéndote, por cuanto reconociste a mi Hijo, por cuanto reconociste su sacrificio, por cuanto le reconoces a Él como Señor, como tu Señor y como tu Salvador, yo te doy este regalo. Y es un regalo invaluable, un regalo que tú no puedes alcanzar nunca por más que sea, por más que quieras hacer. Y ese regalo se llama gracia, la gracia de Dios. Una persona que toma la decisión de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, abre esa puerta. Esa es la llave que abre la puerta de la gracia. El arrepentimiento de tu pecado y el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué se encuentra detrás de esa puerta? Les acabo de decir. El más grande de todos los regalos. El más maravilloso de todos los regalos que Dios ha dado a la humanidad. Se encuentra la salvación. La salvación. La seguridad de haber nacido de nuevo, espiritualmente hablando, y de una eternidad en la presencia de Dios. Eso es la salvación. La salvación es esa seguridad total de que desde ese momento preciso usted tiene una vida eterna y que esa vida eterna la empiezas acá, en el momento en que aceptas a Jesús, y la vas a continuar en el más allá, cuando el Señor te llame a tu presencia. Entonces entiendan, hermanos, vea, a libertad nos llama el Señor, a libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues esta gran verdad que yo les estoy comunicando a ustedes esta mañana es a usted que es creyente, a usted que ha vivido toda la vida en una iglesia, usted que hace años hizo este paso de reconocerse pecador y de reconocer a Jesucristo, te estoy diciendo que ese precio que Dios pagó es para que tú tengas libertad, para que conozcas la verdad y esa verdad traiga a ti una libertad hermosa, no un miedo continuo a cómo vives tu fe, no un miedo continuo a cómo proyectas tu fe. Eso es a lo que quiero, el énfasis que quiero darle esta mañana a esta predicación. La persona que reconoce a Jesús, que se arrepiente de sus pecados, abre con esta llave la puerta que lleva a la salvación a través de un camino llamado gracia. En este marco doctrinal del nuevo nacimiento, decía al principio que la mayoría de los cristianos no entienden ni viven la doctrina de la gracia. El problema radica en la idea equivocada. Y quiero repetir esto con mucho cuidado. El problema de no vivir la gracia y de no entender la gracia radica en que la salvación pareciera, que la gente cree que la salvación es consecuencia de actos o acciones de las personas. Esto suena bonito. Pareciera que es que la mayor parte de los creyentes, de los cristianos, por un trasfondo anterior y porque nuestra mente humana pareciera que está creada de alguna manera con obtener un mérito, ¿verdad? Obtengo algo por un mérito. Si no hago algo, no obtengo algo. Y entonces, definitivamente, esto hace que piense que la salvación es producto de mis actos o de mis acciones. Y entonces, si yo vivo basado en eso, si yo creo en esto, si yo creo que yo tengo que hacer algo o dejar de hacer algo para lograr la salvación, automáticamente hago la gracia a un lado y la pongo por allá. Mi fe no tiene que ver con la gracia entonces. Por eso es tan importante que usted entienda la doctrina de la gracia y que usted la viva. El problema histórico de quienes no viven en libertad es porque no viven la doctrina de la gracia en su fe. Esta idea equivocada de meritocracia, mérito, yo obtengo la salvación como un resultado de mis acciones, provoca un enorme conflicto con la doctrina de la gracia, por cuanto traslada el acto de amor y bondad de Dios a un mérito, a una consecuencia de lo que las personas hagan. En otras palabras, la mayoría de los creyentes creen que deben hacer cosas buenas para merecer la salvación.
La mayoría de los creyentes de todas las congregaciones cristianas, desde la Iglesia Católica hasta cualquier otra iglesia que profese que Jesucristo es el Señor, tienen este problema. Creen que tienen que hacer méritos para ganar la salvación. Esto es entender mal la gracia y minimizar la obra redentora de Jesús. Se los quiero repetir. Cuando usted cree que tiene que hacer méritos para ganar la salvación, usted está minimizando la gracia y de alguna manera está minimizando la obra redentora de Jesús en la cruz. Hasta ahorita me ha escuchado hablar a mí, un par de versículos bíblicos nada más, pero yo quiero compartirle a usted un banquete desde la palabra del Señor, un par de versículos, 3 versículos, en donde usted puede hacer su propia opinión sobre lo que la palabra del Señor enseña en muchos otros versículos, lo que es la salvación, cómo se obtiene y qué es la gracia. Miren ustedes Efesios 2, 7 y 9, de 2, 7 al 9. Vean lo que dice la palabra del Señor. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, sino que ninguno de vosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, más claro no lo diría nadie. Esto es hermoso. Resulta que porque estamos unidos a Cristo Jesús a través de nuestra decisión, cuando estamos construyendo nuestra fe doctrinalmente hablando, cuando hemos confesado nuestro pecado y hemos confesado nuestra dependencia de Jesucristo, lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador, ahí dice, estamos unidos a Cristo Jesús. Dice, en ese momento Dios nos salvó por su gracia, por su bondad infinita. Él nos da la salvación. ¿Cuándo creyeron? ¿Cuándo creímos? Cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Vean ustedes dónde está la llave. La llave está en el momento en que yo creo en Jesucristo, le confieso mi pecado y lo declaro mi Señor y Salvador. Ahí yo creí. Ahí se me da la llave. ¿La llave de qué? De entrar a la salvación a través de la gracia de Dios. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Hermanos, aquí es donde yo necesito que usted que es creyente y usted que está escuchando esta predicación, que profesa alguna otra fe, entienda cómo funciona esto. Nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación. Eso es todo obra de Jesús. Eso es obra de Dios a través de la cruz del Calvario. Nosotros lo que hacemos es acceder a ella a través de nuestra fe, a través de creer en la obra de Jesús en la cruz. Por eso es tan hermoso cuando entendemos la gracia. La gracia es lo que nos permite ser salvos. Es ese amor inclaudicable de Dios que nos permite alcanzar la salvación. No es un premio, dice la palabra del Señor, por las cosas buenas que hayamos hecho. Por eso nadie puede jactarse de ser salvo. Yo soy salvo porque soy bueno. Soy salvo porque hice tantas obras. No te jactes porque eso no es tu obra. Esa es obra de Dios. Mire lo que dice Tito. La carta de Tito 3, del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos, y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Es increíble la cantidad de doctrina que tenemos en estos pasajes. Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y su amor. Él nos salvó
no por nuestras acciones justas, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos, y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Es hermosísimo cómo logramos de alguna manera entender, hermanos, que tenemos que quitarnos de la mente que son nuestras acciones, nuestras obras, las que traen a nosotros salvación. Las buenas obras, todo eso que tenemos que hacer, todas esas cosas que el Hijo de Dios, el creyente, debe hacer, es porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios andan en sus obras. Esas obras fueron preparadas de antemano, dice la palabra de Dios, para que andemos en ellas. Un hijo de Dios que no anda en buenas obras no es un hijo de Dios. O sea, las buenas obras son como la carta de presentación, son como el currículum que un hijo de Dios, una hija de Dios tiene. Un hijo de Dios tiene que andar en buenas obras. No hacer buenas obras para ser hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, lo que tú hagas tiene que ser bueno. Porque esa es tu carta de presentación. Porque eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es importante hacer hincapié en que esto es así. Gracia, regalo inmerecido. Si usted vive la gracia en tu fe, en tu doctrina, tú vas a vivir una vida total y absolutamente libre. ¿Qué es la gracia y cómo vivirla entonces? La gracia es la forma en que Dios pone a disposición de todos los que quieran su gran salvación. Es un regalo en donde las personas no tienen ningún mérito para recibirlo. Por cuanto no hay forma alguna en que las personas por méritos propios, por obras o por santidad puedan ganarla. La salvación depende total y absolutamente de Dios a través de la gracia que nosotros podemos acceder a ella. Gracia que es un regalo inmerecido de Dios. Entender esto te va a traer, vuelvo a insistir, hermano, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Una de las situaciones más complicadas que yo viví al principio de mi fe es tratar de agradar a Dios con mis actos. Fue muy complicado. Pasé conflictuado toda mi vida. Todos esos años pasé en una amargazón terrible porque no lo lograba. No lograba tener la altura de un hijo de Dios. No lograba tener la santidad de un hijo de Dios. Cada vez que caía, que pecaba, me sentía el ser más miserable. Hasta que un hermano me habló de la gracia y me dijo, mire hermano, usted tiene que entender que la obra de Dios en usted ya está hecha. Que no hay condenación para el justo, que no hay condenación para el Hijo de Dios. Que usted va en un proceso, que ese proceso va a ir caminando, que usted tiene la gran bendición de cuando cae volver a levantarse en el nombre de Jesús, pedir perdón y seguir adelante. Pero no te caigas pensando en que tú tienes que agradar a Dios con tus hechos, sino pon tu mirada en el reino de los cielos y esas cosas vendrán por añadidura. Hermano, me trajo libertad a mi vida el entender esto. El entender que la obra de Dios ya había sido hecha en mi vida y que lo que estaba yo viviendo es un proceso de santidad, genera en mí una libertad increíble. Cuando yo peco, porque peco, hermanos, cuando yo pienso mal o hago algo que es incorrecto, yo voy a la fuente de perdón. Voy a mi Dios precioso. Le pido perdón en el nombre de Jesús. Me arrepiento, por supuesto, me levanto y sigo adelante. No me quedo ahí lamiendo mis heridas, pensando en lo malo o en lo poco santo que soy. Y esto lo logré a través de entender la gracia. Yo por más que haga, no voy a ganar esa salvación. Por más que la haga, no la voy a ganar. Es un asunto que tiene que ver con Dios y con la obra redentora de Jesús. Es que esto es lo más maravilloso. Es por eso que cuando tú has decidido por Cristo, cuando tú diste el paso de fe, cuando tú creíste, cuando tú le pediste perdón a Dios, cuando tú te arrepentiste, créelo, entraste por la puerta de la gracia, recibiste un regalo que tú no merecías. Y ese regalo te hace un hijo de Dios
y te asegura una vida eterna en la presencia del Señor. Es aquí donde usted empieza a caminar en esta eternidad, donde usted empieza a avanzar con una libertad hermosa, una libertad de gran responsabilidad, una libertad que no te permite pecar libremente, una libertad que entiende el precio que ha sido pagado por tu salvación. ¿Cómo vivir la gracia? ¿Cómo vivirla? Primero, con una inmensa gratitud. Usted y yo tenemos que estar inmensamente agradecidos con Dios porque nos ha dado ese acceso a través de la cruz de Cristo. Es un mensaje de amor, no es un mensaje de condenación. A las personas que no han dado este paso, hay que hablarles del amor de Dios, de lo que está disponible para ellos, no de la condenación. Es que si no lo haces vas al infierno. ¿Qué tiene de motivación venir a Dios por temor y no por gratitud? ¿Qué motivación tiene el predicar el infierno en vez de predicar el amor de Dios? Si una persona te ama a ti como padre porque te tiene miedo, no tiene ningún valor. Pero una persona que te ama a ti como padre porque agradece lo que tú haces, tiene todo el valor del mundo. Entonces, hermanos, hablemos del amor de Cristo, cómo vivir la gracia con una enorme gratitud. Que la gente sienta, que la gente escuche que tú vives agradecido con el regalo inmerecido de la salvación a través de la gracia. Que la gente te escuche, es por gracia que soy salvo. Por eso les ponía esa canción y que quiero ponerlo al final también, para que ustedes ya liguen la enseñanza con lo que dice esta palabra. Yo entendí tanto el tema de la gracia, creo haberlo entendido, que incluso el ser pastor no podría ser posible, no podría ser posible si yo no viviera en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque al escuchar la canción, es por tu gracia, de Jesús Adrián Romero, usted puede entender el nivel de exigencia que un siervo o una sierva de Dios debe tener para pararse en un púlpito. Justicia, justificados por nuestras propias acciones, nadie podría hacerlo. Nadie, absolutamente nadie, excepto Jesucristo, podría pararse en un púlpito en santidad. Es por gracia, por pura gracia, por pura misericordia de Dios que lo hacemos. Esto por eso les decía al principio cuando hablaba de Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad viene de Dios, a como viene la salvación. ¿Cómo vivirla? Con una inmensa y permanente glorificación a Dios, con una vida que glorifique a Dios. ¿Es por gracia que soy salvo? Sí. Y por esa misma gracia y por esa misma gratitud, porque tengo los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, es que mi vida siempre busca glorificar a Dios. Con una gran libertad, hermanos. ¿Cómo vivimos la gracia? Con una gran libertad, basada en la obra de Jesús en la cruz. Esa es una forma hermosa de vivir la gracia, con una gran libertad. Y la gente se asusta porque cree que libertad significa libertinaje, porque cree que libertad es sinónimo de hacer lo que me da la gana. Y eso no es verdad. Yo en este país soy libre, mas tengo que obedecer las leyes. El ser libre, el poder ir donde yo quiera, el poder hacer muchas de las cosas que yo quiera, no se brincan las reglamentaciones, no se brincan lo que es correcto para otras personas. Si para Dios algo no es correcto, hasta ahí llega mi libertad. Pero tengo una gran libertad de acción. Esa libertad es una libertad regeneradora, que busca la santidad personal como fruto de nuestro caminar con Jesús. Quien entiende la gracia vive una plenitud espiritual, por cuanto reconoce que es Dios quien reina en su vida. Y es Él a quien acudo cada vez que nos equivocamos. Cuando usted vive por gracia, vive la gracia del Señor, usted es una persona que disfruta todos los momentos. Y que cuando cae, cuando usted peca, por la gracia entiende que la única manera es ir a la fuente del perdón, arrepentirse, ponerse de pie y seguir viviendo una vida plena en la fe. Quien no vive su fe por gracia es un esclavo de sus pecados.
por cuanto nunca logrará superar su condición personal, porque depende de sí mismo para alcanzar algo que solo Dios da a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Quien no vive la gracia es un esclavo de su propio pecado, porque no hay forma humanamente en su pensamiento y en su forma de creer de borrar aquello continuamente, porque pasa acusándose de su pecado. Yo sé quién soy en el Señor. Yo pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe, no en mis fuerzas. Mis fuerzas son muy débiles, pero dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Él es en sus fuerzas. La gracia es rejuvenecedora. La gracia nos permite entender que ya logramos algo hermoso para la eternidad. Pero lo logramos única y exclusivamente porque dimos un pequeño paso de fe al creer en Jesús. Y eso nos abrió las puertas de la vida eterna a través de algo que usted y yo nunca lograremos entender, que es el amor infinito de Dios, quien por una pequeña decisión hace que usted entremos a la salvación, seguridad de vida eterna. Después la fe, la certeza total de lo que yo espero, aunque no lo esté viendo. Yo tengo fe en lo que el Señor me ha prometido. Tengo fe en que un día estaré en su presencia, no por lo bueno que haga en este mundo, sino por lo que bueno que hizo Jesucristo. ¿Significa esto que no debo hacer nada bueno? No. Significa esto que como hijo de Dios, como hija de Dios, yo estoy más que llamado a andar por el camino de las buenas obras. Mas esas buenas obras no me aseguran absolutamente nada en cuanto a la salvación. Harán una diferencia hermosa en cuanto a la corona que el Señor me dé. Es su decisión. Lo mío es poner los ojos en Jesucristo y entender que es por pura gracia de Dios que hoy soy salvo. Salvo por su gracia, salvo para su honra y para su gloria. Yo quería compartirles esta mañana esa reflexión en cuanto a qué es la gracia y cómo vivirla. Porque, hermanos, duele como pastor ver a las personas en una derrota continua, porque tratan de agradar a Dios con vidas que es imposible que lo hagan. Cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús, los ponemos en nuestras fuerzas. Mas dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nunca quites tu mirada de Dios, y vas a ser la persona más parecida a Jesús cada día que pase, porque tus ojos están puestos en el reino de Dios y en su justicia. Que la gracia del Señor reine en tu vida. Que el Señor te permita en este nuevo día definitivamente lograr de alguna manera vivir en esa gracia preciosa que Él ha guardado para nosotros, que nos ha dado definitivamente. Escuchen esta canción, no quiero que se desconecten sin antes escucharla, porque efectivamente tiene un sentido especial cuando hemos profundizado este mensaje. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia
justicia queda lejos de tu perfección. Sí, Señor. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Hermosa canción. Tal vez algunos ya entiendan un poquito mejor por qué hace tantos años les digo que es mi canción favorita. Quisiera recordarles, amados hermanos, que regresamos a la iglesia de hoy en 15. El domingo 18 de julio vamos a estar de regreso en la iglesia presencialmente. Vamos a estar con música ya bien vivo y vamos a esperar que esto pues ya no tengamos que volver a hacer las transmisiones virtuales pues desde otro lugar que no sea la iglesia. Darle gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta mañana domingo. Creemos que Dios es bueno, creemos que Dios tiene un propósito para todos nosotros y que nosotros pues estamos plenamente llamados a reflejar ese amor, esa gracia de Dios a través de todas las personas o a todas las personas. Permítame darle gracias a Dios por usted y bendecirle en esta mañana. Padre, quiero pedirte humanamente, Señor, que derrames sobre cada una de las personas que están viendo este video, esta transmisión, Señor, tu protección y tu cuidado, tu provisión abundante en sus hogares, en sus mesas, Señor, salud, trabajo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan sentir tu presencia, que vivan tu gracia plenamente, Señor. Que conocer la verdad les traiga libertad, una libertad hermosa, una libertad en responsabilidad, Señor. Que ellos puedan perfectamente no solamente conocer el concepto, sino también vivirla, vivir esta gracia hermosa, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz. Bendice, Señor, a toda persona que escuche este mensaje y que pueda, si no ha tomado la decisión, agarrar esas llaves de la salvación y entrar por esa puerta, Señor, de tu gracia, a través de la cruz de Cristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te permita pasar una hermosa tarde de domingo junto a tu familia y que esta semana que recién inicia esté llena de bendiciones para ti y para los tuyos. Que el Señor me los guarde ricamente. Los amamos en el Señor y nos vemos Dios primero el jueves en nuestras transmisiones por Zoom. Si usted las estamos compartiendo inclusive por Facebook, por WhatsApp, estamos mandando el link para que usted pueda acompañarnos todos los jueves a las 8 de la noche. Y el próximo domingo tendré también el gusto de compartir con ustedes el mensaje. Así que Dios me los bendiga ricamente. Un abrazo para cada uno de ustedes de parte de mi esposita, mis hijos y un servidor, Carlos Chávez, pastor de la Iglesia Bautista Fuente de Luz en los Lagos de Heredia. Que Dios me los bendiga.